Gloria a Dios. Qué lindos momentos, ¿no? Estos son momentos de familia que disfrutamos mucho realmente. Muy bien, quiero comenzar en esta noche, quiero comenzar para terminar, porque es la última jornada. Y como bien ustedes saben, hemos estado hablando en el primer día acerca del libro de Apocalipsis, dentro de este tema de cielo nuevo y tierra nueva. Y quisiera leer los primeros versículos de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6 en primer lugar. Apocalipsis capítulo 1. Perdón, la placa está desde el 4 porque yo di ese texto, pero leemos desde el 1 y después ya lo pueden leer ahí a partir del 4, ¿sí? Pero desde el versículo 1 dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Por favor, grábese eso, no vamos a hablar ahora de eso, pero grábese esto: el tiempo de su cumplimiento está cerca. Siglo I. Yo, Juan, ahora sí, versículo 4, yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Grábese eso, 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre. Versículo 20. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Sí? Un principio aquí es que la Escritura se interpreta a sí misma, ¿sí? Por eso Juan explica, o el Señor le explica a Juan lo que él está viendo en esta visión. Quiero dejar aquí un momento este texto y repasar un poquito para los que no estuvieron el día viernes. El Señor tenga misericordia de ustedes. Pero para entender un poquito de qué estamos hablando, ¿sí? El viernes comenzamos hablando acerca de la revelación de Jesucristo, porque este es el tema de Apocalipsis. Dijimos que Apocalipsis no es primariamente un libro de juicios, de catástrofes, ¿sí? No es primariamente, aunque incluye juicios y catástrofes y otras cosas, pero no es ese el tema de Apocalipsis. El libro comienza diciendo claramente, y por eso leí desde el versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo, no es la revelación del anticristo. Mire, la palabra anticristo ni siquiera aparece en Apocalipsis, es un invento. No aparece en Apocalipsis, lea todo Apocalipsis, usted no va a encontrar esa palabra, porque nunca se trató de él. Esta es la revelación de Jesucristo. Amén. Tampoco es la revelación del fin del mundo. Fíjese que dice que estas cosas tienen que suceder
pronto, no algún día ya lejano, dentro de 2000 años, no. Esto tiene que suceder pronto. No me voy a meter allí en la cuestión escatológica, solo para que entendamos de qué trata el libro, ¿sí? Dimos 4 verdades, hablamos de 4 verdades el viernes. Número 1, que Apocalipsis no es la revelación del final, sino del sentido de la historia humana. El fin de la historia humana, no el fin como término, sino el fin como propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la historia de la humanidad? De eso trata Apocalipsis. También la otra verdad que vimos fue a Cristo como el centro de la historia y no como una figura marginal. Cristo no es algo más que apareció, Cristo es el centro de la historia de la humanidad. En tercer lugar, vimos que el cosmos, cuando hablamos de cosmos hablamos del universo, el cosmos no camina hacia el caos, sino hacia su consumación. Hay un propósito y un plan de Dios y todo apunta a esa consumación, que es llegar a ese propósito final. Y en cuarto lugar vimos que hay juicio en este libro, pero ese juicio aparece como restauración del propósito, no como venganza divina, sino como restauración de propósito, donde Dios tiene que juzgar todo aquello que se opone, que se pone en el camino para el cumplimiento del propósito de Dios. Todo eso debe ser juzgado. Sistemas, filosofías, pensamientos, ¿sí? Todo eso debe ser juzgado y quitado del medio para que el propósito final de Dios y la consumación de la historia lleguen a ser una realidad, ¿sí? Y luego sobre el final vimos lo que entendíamos resumido del verdadero Apocalipsis, ¿sí? Que es la revelación de Jesucristo y que esa revelación es la revelación de que Dios no perdió el control. La historia no es un barco a la deriva. La historia de la humanidad no es un caos. Dios nunca perdió el control de la historia. Ningún líder religioso, político más que nada, ningún líder político de la historia, aunque han querido hacer estragos y los han hecho en parte, pero ninguno ha podido torcer el curso de la historia porque Dios jamás perdió el control. Amén. La revelación de que el mal es temporal. El mal es temporal. El mal nunca será el vencedor final. La revelación de que el reino es irreversible. El reino ha sido instalado en la tierra, establecido en la tierra, se está desplegando y nada ni nadie lo podrá detener. Amén. La revelación de que el amor vence por sobre todas las cosas. El que nos amó. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Sí? El que nos amó. Así empieza el libro. La revelación de que la historia tiene destino. La historia tiene destino. Y la revelación de que el destino no es una idea, sino una persona. Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Hasta allí entonces el repaso, ¿sí? Muy sintético de lo que vimos el día viernes. Entonces, Apocalipsis debe ser visto como un libro revelacional y relevante. ¿Sí? Repito, revelacional y relevante en el tiempo. Revelacional porque revela la realidad de Cristo y de la iglesia. Revela, quita los velos para que podamos ver, pone al descubierto la realidad de Cristo y de la iglesia. Ahora, ¿alguien leyó Apocalipsis para comprender la iglesia? Normalmente no. Sin embargo, es el propósito. Y ya no lo vamos a ver todo hoy, sí vamos a ver un comienzo, pero esto lo vamos, para los que no estuvieron el viernes, una palabra que la vamos a desarrollar en 2 años, una palabra bienal. Todo lo que resta del 26, 27 y principio del 28, terminaremos en marzo del 28, ya estamos cansados de desarrollar toda esta palabra. Cada cuatrimestre, mes a mes, semana a semana, ya está todo el plan hecho, ya está toda la planificación para
ver todo lo que se nos enseña en este libro. Entonces, es revelacional porque revela la realidad de Cristo y de la iglesia. Y es relevante por cuanto su comprensión afecta nuestro entendimiento y nuestro vivir. Relevante significa que es importante, que no es algo más, que si lo sé está bien y si no lo sé no pasa nada. No. Es relevante porque la comprensión del mensaje de esta profecía, por eso Juan empieza diciendo, dichoso el que lee, dichoso el que escucha y el que hace caso a las palabras de esta profecía, porque es relevante, es importante, afecta nuestro entendimiento acerca del Evangelio y afecta nuestro vivir, nuestra manera de vivir y de conducirnos, ¿sí? Y uno de los temas que estamos desarrollando es entender que la iglesia es el espacio donde el cielo se manifiesta. Decimos que cielo y nuevo y tierra nueva es la manifestación del cielo en la tierra, y el espacio y el ámbito donde el cielo se manifiesta es en la iglesia. Es en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero hacer una distinción importante y titulé este mensaje justamente con una expresión que nos va a ayudar, que es la iglesia y las iglesias. Diga conmigo, la iglesia y las iglesias. ¿Por qué es importante esto? Para entender la dinámica y comprender también el uso de las palabras, ¿sí? Por un lado, encontramos en las Escrituras, y no voy a abundar en textos que ya conocemos por cuestión también de tiempo, encontramos que la iglesia de Jesucristo es una. ¿Amén? Amén. Por eso decimos que es la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Esta iglesia es universal. Esta iglesia está reflejada después en el capítulo 4, 5 y más adelante en Apocalipsis, como esa multitud de personas con vestiduras blancas, lo que representa el cambio de condición de esas personas, ¿sí? No piense en túnicas, piense que está hablando figurativamente, personas lavadas por la sangre del Cordero, ¿sí? Esas personas son de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Esa es la representación de la iglesia. En este sentido, la iglesia, podríamos decir, esta iglesia universal es invisible. Pero tengo que explicar eso porque va a venir Fabián y me va a matar. Fabián Liendo. Él escribió un libro invisible. Porque la iglesia invisible obviamente se tiene que hacer visible, ¿sí? Pero hablamos de invisible porque no la podemos reunir en un lugar. No habría un estadio en el mundo que pueda contener millones y millones y millones de creyentes en todas partes del mundo. Es una iglesia que es imposible reunirla físicamente, pero que sí está congregada y reunida espiritualmente. Esa es la iglesia de Cristo, y cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos el privilegio de ser parte de esta iglesia. Amén. Parte de esta iglesia gloriosa de Jesucristo. Todos los redimidos en todas las naciones. Todos los redimidos en todas las naciones, ¿sí? Pero también, y esto es bíblico, y aquí es donde quiero centrarme, aparecen las iglesias locales. Y están aquí expresadas en Apocalipsis. Son las iglesias a las que Juan les escribe. Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia Menor. ¿Ven? Entonces, la misma Biblia que en Efesios y en otras partes nos habla de la iglesia, ahora en Apocalipsis, y este libro particularmente, está dirigido a ¿cuántas iglesias? 7. ¿Pero cómo, no era una sola? Porque una es la iglesia universal, pero después hay comunidades de fe, congregaciones locales, a las que también la Biblia, no nosotros, llama iglesia. Claro,
ha surgido, miren, un problema, porque cuando entendimos que la iglesia no es un auditorio, que la iglesia no es un salón, ¿vieron? Que decimos, vamos a la iglesia, ¿no? Y pensamos en un auditorio, en un salón. Pasamos donde hay una catedral, mirá qué linda iglesia, ¿no? Ni iglesia, ya lo sabe usted, ¿no? Los auditorios y los edificios no son iglesias, no son templos y no son casa del Señor. Borre eso de su disco rígido. Bórrelo. Iglesia, templo, casa del Señor son personas. Es la iglesia de Jesucristo compuesta de todos los redimidos. ¿Está bien? Ahora, cuando enseñamos esto, algunos dejaron de usar la palabra iglesia porque ya no sabían cómo aplicarla. Y entonces a las iglesias locales ya no le querían llamar iglesia, es la congre. ¿Sí o no? Es la congre. Y algunos lamentablemente hasta al edificio, vamos a la congre. Es que congre e iglesia es lo mismo. Porque congregación es el sentido de la palabra iglesia, eclesia, la congregación de los santos. Así que iglesia y congregación siempre hacen alusión a personas, nunca a un lugar. El lugar puede ser edificio, capilla, auditorio, salón, oficina, lo que sea, estadio, pero no es iglesia y no es congregación. Entonces, cuando hablamos de congregación, hablamos de iglesia. La iglesia de Edén Terraza, ¿ven? La iglesia de Tarragona, la iglesia de Rubí, la iglesia de Blanes, la iglesia de Salvaterra Dominio, la iglesia de Obarco, la iglesia de Reu, la iglesia de cada lugar. También podemos referir, y no está mal, decir la iglesia de España. ¿Por qué? Porque son todas las congregaciones que están dentro de esta jurisdicción y que llamamos iglesia. ¿Se entiende esto? Esto es un poco un dato de color, pero para entender el uso de las palabras y el uso bíblico que se le da. Otra forma de nombrar a la iglesia es comunidad de fe, a las congregaciones locales, ¿no? Comunidad de fe, familia de la fe, ¿sí? Son formas en que definimos un grupo de creyentes que se reúnen en una jurisdicción, en un ámbito, bajo una tarea pastoral, ¿sí? Eso es lo que llamamos las iglesias locales. Ahora, el hecho de que aquí en Apocalipsis, y que este libro de Apocalipsis fuera dirigido a 7 iglesias reales y concretas en Asia Menor, no es un detalle secundario, ¿sí? Es una clave hermenéutica, una clave interpretativa, espiritual y fundamental también para un correcto entendimiento tanto del libro como de las Escrituras, ¿sí? Entonces, a partir de esta verdad, de esta realidad, quiero que veamos algunas verdades. A partir de esta realidad quiero que veamos algunas verdades que surgen a partir de la realidad de que Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias, ¿sí? Número 1, primera verdad que quiero mencionar, es que Dios trata con comunidades, no con abstracciones. Dios trata con comunidades específicas y no con abstracciones, y ahora quiero explicarlo. El mensaje no fue enviado a la humanidad. No dice Juan, escribe esto para toda la humanidad. El mensaje fue dirigido explícitamente a 7 iglesias, ¿sí? Tampoco fue dirigido a creyentes aislados y desconectados. Fue dirigido a 7 iglesias locales, ubicadas históricamente o geográficamente, mejor dicho, ubicadas geográficamente en la región de Asia Menor, ¿sí? Representadas por el nombre de cada ciudad donde esas iglesias, esas comunidades de fe estaban instaladas, ¿sí? Estas iglesias a las que Juan escribe, ¿sí? Estas iglesias tenían una historia, estas iglesias están dentro de una cultura,
Estas iglesias tenían luchas y contextos específicos. Por eso hay algo maravilloso allí, porque todo el libro está dirigido a las iglesias. Gran parte del libro es el mismo mensaje para todas las iglesias, pero dentro de ese mensaje global, general, para todas las iglesias, hay dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, donde se destaca un breve mensaje particular a cada una de ellas. Porque Dios nunca masifica. Tampoco Dios enseña el individualismo, y a veces por contrarrestar el individualismo, algunos caen en la masificación. Y no es ni una cosa ni la otra. Dios ve a todas las iglesias, le da un mensaje general para todas las iglesias, pero entiende que cada una tiene sus luchas particulares. Cada una está en un entorno diferente a la otra. Tiene realidades, circunstancias que son diferentes, y Dios tiene un mensaje relevante para cada una de ellas. ¿Sí? Para cada una de ellas. No nos vamos a meter allí ahora, lo estudiaremos en los próximos meses. Pero, por ejemplo, Éfeso, una de las iglesias, ¿sí? Es la ciudad tal vez más conocida para nosotros porque ahí está la carta a los Efesios, ¿sí? Allí leímos hoy y también hace unos momentos mi esposa, Hechos capítulo 20, cuando Pablo le habla a los ancianos de Éfeso, ¿sí? Esta ciudad, Éfeso, era la capital administrativa de la provincia de Asia, ¿sí? Era un centro comercial y religioso muy importante, y era famoso por el templo de Artemisa, una diosa de ese tiempo. Todo esto era relevante para la realidad, lo que vivía esta iglesia de Éfeso. La iglesia de Sardis, o la ciudad de Sardis, ¿sí? Antigua capital del reino de Lidia, también allí en Asia Menor, rica, preste atención a algunos detalles, rica históricamente, pero en decadencia en el siglo I. Ciudad con fama de seguridad, ¿sí? Aunque había sido conquistada sorpresivamente en el pasado, su situación espiritual es que tenía reputación de estar viva, pero espiritualmente estaba muerta. Fíjense cómo después, cuando ustedes lean capítulo 2 y 3, los mensajes a cada una de las iglesias, qué relación tiene el mensaje con la situación que vivían cada una de esas ciudades. La iglesia de Filadelfia, ubicada en una zona sísmica, ciudad pequeña pero estratégica para la expansión cultural griega, su situación espiritual era una iglesia fiel, con poca fuerza pero obediente, y es la iglesia que recibe la promesa de una puerta abierta delante de ellos. La Odisea, bajo el dominio de Roma, ¿sí? de Roman Empire, la Odisea se volvió extremadamente rica, muy rica. Tras un gran terremoto en el año 60 después de Cristo, la ciudad fue reconstruida sin ayuda imperial, señal de su gran prosperidad. Fue un centro financiero muy importante de Asia Menor. La industria prevaleciente allí era la industria textil, ¿sí? Y existía allí una prestigiosa escuela de medicina. Y esta escuela de medicina producía, entre otras cosas, un famoso ungüento para los ojos, lo que explica algunas metáforas del libro. Esta iglesia es la que dice, la Odisea: yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y el Señor le dice: pero no te das cuenta de cuán pobre, miserable, ciego y desnudo. Fíjese, hace alusión a la ceguera, a la desnudez, ¿sí? Y le dice que te pido que de mí compres colirio. Ellos sabían de qué estaba hablando. Y ropas blancas, sabían de la industria textil. Se da cuenta que, ¿por qué le explico esto? No es para conocer cositas de color. No, para que entendamos que Dios habla en general, pero habla en particular.
por la situación o la realidad que cada uno puede estar viviendo. ¿Qué nos enseña esto? Que el propósito eterno de Dios no se vive en un individualismo espiritual. Repito, el propósito eterno de Dios no se vive en un individualismo espiritual. La fe en Cristo es corporativa. Es corporativa. Cristo no viene a perfeccionar a creyentes solitarios, sino a edificar un pueblo, una casa, su casa. ¿Ven? Lamentablemente, en tiempos de pandemia especialmente, como la modalidad que nos quedaba para nuestras reuniones era la modalidad online, muchos comenzaron a mirar reuniones, a seguir reuniones online porque no teníamos la posibilidad física de congregarnos. Y algunos empezaron a creer que, bueno, ¿para qué ir a un lugar? Si en mi casa tengo reuniones, predicaciones, canciones. Y creyeron que podían congregarse online sin necesidad. Y aunque entendemos que fue un recurso importante y puede serlo todavía para aquel que donde vive no tiene una comunidad de fe, ahora, amados, nunca una transmisión online puede suplantar a una comunidad de fe. Porque otra vez, si usted mira los ejemplos y las explicaciones bíblicas apostólicas con respecto a la iglesia, nunca son un cúmulo de ladrillos apilados. Se habla de una edificación. Nadie edifica una casa con ladrillos sueltos. ¿Sí? Habla de un cuerpo. Los cuerpos tienen miembros y los miembros no andan cada uno por su lado. Están unidos y responden a la cabeza. ¿Se da cuenta? Que cuando hablamos de iglesia, y acá quiero explicar algo en torno a la palabra iglesia también, porque cuando empezamos a entender que no vamos a la iglesia, sino que somos iglesia, algunos lo individualizaron y dijeron, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Pero iglesia, la palabra eclesia, de donde viene el término español iglesia, es un sustantivo colectivo. Sustantivo colectivo. ¿Qué significa eso? Que para que haya iglesia hace falta personas, no una persona. Usted sabe que la palabra cardumen, ¿qué representa? Conjunto de peces. Ahora, un pez no puede venir y decirme yo soy un cardumen. Porque para que sea cardumen necesita varios peces porque es un sustantivo colectivo. Entonces, nadie es iglesia en sí mismo, aunque todos somos parte de esa iglesia, pero iglesia es un sustantivo colectivo. Por eso es cuerpo. Por eso es corporativo, por eso nos necesitamos unos a otros. Nadie puede decir, y Pablo lo explica, ningún miembro del cuerpo puede decirle al otro, no te necesito. Porque nos necesitamos mutuamente. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Entonces, nuestra madurez espiritual está ligada a esta realidad, a nuestra participación activa en una comunidad de fe concreta. Es la comunidad de fe y es la comunión y la participación mutua la que nos permite madurar y crecer. Mire, si usted va a las cartas apostólicas va a encontrar, no tengo el número acá porque no es el tema, lo hemos desarrollado en otros momentos, pero cantidad de veces que Pablo utiliza la expresión unos a otros. Ámense unos, perdónense, estimúlense, anímense unos, sobrelleven las cargas unos. ¿Cómo hago eso si yo estoy solo en mi casa? Es imposible vivir el evangelio en soledad, a no ser que no tenga
ningún ámbito y Dios se encargará de sostenerme hasta tanto y en cuanto Él me conecte. Pero no podemos utilizar esto como una norma o como una excusa, ¿sí? Ahora, como dije, no debemos confundir esto, ¿sí? El no al individualismo no debe ser confundido con masificación, porque siempre tenemos esta tendencia de la ley del péndulo. De este extremo nos vamos al otro extremo, ¿sí? Un texto nada más breve que explica esta realidad es Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Es el mismo pasaje que leímos, que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Más adelante dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos. Usted va a ver que la terminología apostólica es plural, ¿no? No es creceré, avanzaré, hasta que yo llegue. No. Hasta que todos lleguemos, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y escuche el 16 que marca un equilibrio maravilloso. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Aquí aparece el todos y el cada uno. El todos evita el individualismo y el cada uno evita la masificación. Todos y cada uno. El cuerpo es uno, sí, pero cada miembro aporta lo suyo. Es un solo cuerpo, pero son muchos miembros. Y esto nos da el punto clave. Entonces, número uno, primera verdad, es que Dios trata con comunidades de fe concretas, no con abstracciones. No con palabras abstractas que son difíciles de identificar, sino con congregaciones o comunidades de fe concretas. Segunda verdad es que la revelación es histórica, no es atemporal ni fantasiosa. La revelación es histórica, no es atemporal ni fantasiosa. Muchos leen Apocalipsis y ven allí un libro de fantasía. Animales, bestias, cuernos, juicios, las estrellas cayendo del cielo. Pero todo eso tiene un sentido y tenía un sentido histórico, un sentido relevante para los que leyeron por primera vez, o sea, los creyentes de Asia Menor, que por primera vez les llegaron los pergaminos de esta carta, de este libro, y ellos lo leyeron. Y no era algo que dijeron, pero esto es para dentro de 3.000, 4.000, 5.000 años, qué sé yo. No. Ellos entendieron que era una palabra para ellos en su realidad histórica. Amén. Entonces, Juan no escribe a una generación futura desconectada de su realidad, sino a iglesias, comunidades concretas que enfrentaban la persecución imperial, en primer término, ¿sí? Enfrentaban la presión del culto a César. O sea, trate de ponerse en el lugar, en un momento, tratemos de ponernos en el lugar de los receptores, ¿sí? Acá hay varias congregaciones, comunidades de fe, ¿sí? Acá podemos identificar Terraza, Madrid, Tarragona, ¿sí? Bueno, hagamos de cuenta, capaz que hay hasta 7 congregaciones acá y podría ser cada una de las de Asia Menor. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Gracia y fe. Y aquí cada comunidad de fe. Entonces, ¿cómo vivían los que recibieron esta carta? Dijimos, bajo la persecución imperial. El imperio romano perseguía a los cristianos. No se podía ser un cristiano ni profesar la fe cristiana en ese tiempo. Estaba prohibido, implicaba cárcel, implicaba azotes y implicaba muerte. A esa gente le escribe Juan.
¿Va entendiendo? ¿Sí? Entonces, presión del culto al César. ¿Por qué estaba prohibido el cristianismo? Porque el César, que era la autoridad máxima, el emperador del imperio, el César demandaba culto a su persona. Esto implicaba que él se consideraba el dueño de cada persona del imperio, por lo tanto debía ser llamado Señor. Pastor Kenneth del viernes nos introducía en esa realidad, ¿sí? La palabra Señor significa amo, no como la usamos hoy en términos sociales. No, era el amo absoluto, el dueño absoluto de todo. Entonces había una costumbre dentro del Imperio Romano, en las ciudades del Imperio Romano, que cuando las personas iban por la calle y se saludaban, ¿sí? El saludo era el César es Señor. Y el otro le respondía, sí, el César es Señor. Ahora vienen un grupo de hombres y de mujeres que entienden que tienen otro Señor, que no es el César. Ahora sus vidas están rendidas a Cristo. Y ahora ellos reconocen a Cristo como el Señor. Entonces pasa uno y dice, el César es Señor. El otro del otro lado de la vereda le reconoce, no, Jesucristo es mi Señor. Se armaba la podrida. ¿Se da cuenta lo que atravesaban? ¿Se da cuenta lo que representaba esta presión de tener que rendir culto al César? Esto es lo que vivieron. Por eso mucha gente no entiende, y perdónenme que me extienda acá un poquito, pero mucha gente no entiende, pastores, ministros, maestros de la Biblia, no entienden lo que significó la cruz para la historia de la humanidad, que lo cambió todo. ¿Por qué Daniel fue echado a un foso de los leones? Por orarle a Dios, lo cual el rey había prohibido. ¿Por qué los amigos de Daniel fueron echados a un horno de fuego? Porque no se postraron ante la imagen del rey. Esto era común en todos los imperios. El rey demandaba adoración. Y adoración no era que le cantaran un corito. Adoración era que se postraran, que se rindieran, que lo reconocieran como el Señor de sus vidas. Y eso duró hasta el Imperio Romano, hasta que vino el verdadero Señor. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, aplauda al Señor. Entonces, los creyentes de Asia Menor, a quienes esta carta, esta profecía, este libro está dirigido, enfrentaban persecución imperial, presión del culto al César, sincretismo religioso, o sea, una multitud y una mezcla de distintos cultos. Como vimos, había dioses, diosas, había templos, ¿sí? Ellos le llamaban templos de la diosa Diana, de Artemisa, y había toda una cantidad de cultos diferentes. Todo eso conformaba una mezcla tremenda. Por eso ustedes van a ver en las cartas que se hace alusión a los nicolaitas, se hace alusión a otras personas que eran corrientes religiosas que se entremezclaban. La iglesia, las iglesias de Asia Menor enfrentaban eso, y eso implicaba un desgaste espiritual. Un desgaste espiritual. Para nosotros, amados, es tan fácil. Tan fácil. ¿Cuándo hay reunión? ¿Cuándo viene Fabián Liendo? Ahí vamos. ¿Sí? Algunos dicen, no, estoy cansado. ¿Cuándo viene Ballesteros? ¿Cuándo viene Rafael Ugarte? Vamos, y claro, vienen y sí, abrimos un lugar, hacemos reuniones. ¿Hay algún problema? ¿Viene la policía? No era la realidad que vivían las iglesias de Asia Menor. Ellos vivían otra realidad, ¿sí? Y fíjese que el Cristo glorificado se revela en medio de esa crisis histórica.
¿Por qué leí los versículos que leí? Porque allí se explica la visión de Juan. ¿Qué ve Juan? A uno que obviamente en la descripción que él ve y que hace de la visión entendemos claramente que es Cristo, que camina entre ¿qué? Entre 7 candelabros. Y el versículo 20 explica que esos candelabros, ¿qué son? Amados, por favor, piense en la figura impresionante que reviste esta declaración. Juan está viendo y está escribiendo y está declarando que en esas 7 iglesias, que ahora vamos a ver que aunque eran iglesias reales e históricas, pero también representaban a la gran iglesia de Jesucristo, lo que Juan estaba viendo es que Cristo se paseaba en medio de las iglesias. Que en medio de la realidad que ellos estaban viviendo, Cristo, el Hijo de Dios, y no el crucificado colgado del madero. No. Aquel que sus ojos son como llamas de fuego, aquel que sus pies son como bronce firme, aquel que tiene de su boca sale una espada de 2 filos. La gente le tenía miedo al emperador. No, el emperador, no, Nerón es tremendo. No, pero aparece uno mayor que Nerón. Aparece uno mayor que Domiciano. Aparece uno mayor que cualquier César que haya gobernado el Imperio Romano. Ahora, en medio de estas iglesias y en medio de su iglesia, en todos los siglos y en todo rincón, quien está es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso es tan importante este capítulo 1 de Apocalipsis, porque es la llave para entender el resto. Es la llave para entender todo el libro. Dios, y esto es lo que nos muestra Apocalipsis, que Dios no habla de manera irreal, sino que Dios nos habla en medio de circunstancias reales. Dios tiene un mensaje para su iglesia en medio de las circunstancias que están viviendo. No hay tal cosa como un mensaje idílico de Dios y que después uno que está viviendo dificultades dice, sí, pero esto en mi realidad no lo puedo vivir. Eso no es evangelio. Miren, hago un paréntesis breve. Un pastor amigo que invitamos muchas veces a nuestra ciudad, allí en Argentina, pero con un mensaje. Lo invitamos hace muchos años, porque su mensaje es completamente diferente. Es un mensaje de éxito, es el mensaje de tú puedes, tú vas a ser exitoso, ¿no? Tú vas a ser grande, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, ¿no? Todo ese mensaje que ya conocemos. Pero saben que la última vez que estuve con él, habíamos ido a Córdoba, que era una provincia ahí en Argentina, y le mandé un mensaje, le dije, estoy acá en la ciudad, y me dice, bueno, venite al auditorio, a la oficina, así tomamos un café, charlamos. Bueno, fui y me contó algo. Había ido, creo que a África, y me dice, vi cosas tan terribles y me quedé conflictuado porque me di cuenta que el mensaje que predicamos aquí no puede ser predicado allá. ¿Cómo le hablas de éxito, prosperidad, a quien no tiene ni siquiera agua? Tiene que caminar 10 kilómetros para conseguir un balde de agua. ¡Wow! Amados, si el mensaje que predicamos no puede ser predicado en cualquier rincón del mundo, no es evangelio. No es evangelio. No es evangelio. El evangelio tiene una palabra para cada persona en cada una de sus realidades. Amén. No necesitamos escapar de la historia para encontrar revelación. No necesitamos salir de la realidad, un monasterio donde nos escapamos de la realidad a ver si Dios nos habla. No, Dios le habla a estas iglesias en medio de sus dificultades. En medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Necesitamos discernir la voz de Dios en medio de cualquier situación, de la bonanza o de la tribulación.
Dios no espera condiciones ideales de vida para hablarnos. Él espera un oído atento. Más allá de la circunstancia que podamos atravesar. Por eso la espiritualidad bíblica o la espiritualidad desde la perspectiva celestial nunca es evasión. Ser espiritual no es evadirse del mundo, no es alejarse del mundo, no es aislarse del mundo. Ser espiritual es vivir la realidad de Dios en la circunstancia que nos toque. Es una interpretación, la espiritualidad celestial es una interpretación redentora del presente. ¿Qué significa esto? Interpreto el presente viendo cómo Dios redime, viendo cómo Dios obra, viendo cómo Dios sostiene aún en medio de la situación más difícil. Dios habla en diversas circunstancias. Nos va a hablar cuando estemos bien de salud, económicamente, bien en la familia. Él nos va a hablar y nos va a hablar cuando todo esté mal. Por eso las circunstancias son eso, circunstancias. Mire cómo Pablo lo entendió, que llega al punto, Pablo, de decir, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ahora, nosotros lo decimos fácil. ¿Sabe por qué lo decía Pablo? Porque estaba condenado a muerte. Porque la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Como la de todos estos creyentes, que en cualquier momento eran asesinados por su fe. Entonces Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Vida y muerte son circunstancias. Nosotros dramatizamos la muerte y obviamente que no es agradable, no nos gusta, pero Pablo desde una visión celestial, para él vida o muerte es circunstancia, porque lo importante no es si estoy vivo o si estoy muerto, es de quién soy. ¿De quién soy? ¿A quién le pertenezco? Eso es lo importante, eso es lo relevante en la vida. Así que número 1 dijimos, Dios trata con comunidades concretas, no con abstracciones. Número 2, la revelación es histórica y no atemporal ni fantasiosa, sino que contempla situaciones reales de las personas. Vuelvo a decir, si usted quiere, le doy tarea para la semana. En la casa, lea capítulo 2 y 3 y va a ver cómo Dios habla sobre situaciones particulares de cada una de estas 7 iglesias. ¿Sí? Número 3, lo mencioné ya, pero quiero explicarlo un poquito. Cristo camina en medio de la iglesia. Cristo camina en medio de la iglesia. Entendemos que es figurativo porque Cristo habita dentro de nosotros, pero Juan ve una figura de un Cristo presente en medio de la realidad de la iglesia. ¿Sí? Él camina entre los candeleros, entre los candelabros que representan la iglesia, y esto muestra una presencia activa de evaluación y de gobierno. Una presencia activa, una presencia que evalúa y que gobierna. ¿Sí? Esa es la figura. Cristo no está al costado de las iglesias, no está a un lado, no está por fuera, sino que Él está en el centro. ¿Por qué? Porque desde el centro Él gobierna. Desde el centro Él evalúa. ¿Sí? Desde el centro Él permanece activo. Y algo maravilloso, amado, que esto nos tiene que traer tanta seguridad, consolación, fortaleza, individualmente y corporativamente. Acuérdese que la iglesia es cuerpo, pero miembros también individuales. Por eso toda palabra es relevante para la comunidad de fe, y si es relevante para la comunidad de fe, es relevante para mi vida. Amén. Es relevante para mi familia y es relevante para mi realidad. Y algo que aparece permanentemente en las cartas de los capítulos 2 y 3, en las 7 cartas individuales a las iglesias, es el Cristo que todo lo conoce. Yo conozco
usted va a leer en cada carta esa expresión. Yo conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu fidelidad. Yo conozco las concesiones que has hecho con el mundo. Yo sé, dice el Señor. A mí no me podés ocultar nada. Yo conozco. Yo conozco tu tibieza. Yo conozco tus sufrimientos. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta, pero hay tanta gloria en entender que podemos ser invisibles para muchas personas. ¿Cuántos alguna vez en su vida se han sentido invisibles? En la familia, en el trabajo. Nadie me ve, nadie me tiene en cuenta. Es una realidad que muchas veces tenemos que enfrentar. Ahora, déjeme decirle algo, esto es una verdad absoluta que usted hoy tiene que abrazar. Podemos ser invisibles para muchos, pero nunca seremos invisibles para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Nunca. Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Amén. Su llamado al arrepentimiento, porque Él llama a estas iglesias al arrepentimiento, a otros la llama a la perseverancia, pero ese llamado es pastoral, es un llamado de cuidado, no es un llamado así nomás, sino que tiene que ver con la realidad de cada una de esas iglesias, con lo que el Señor conoce de cada una de ellas. Tienes poca fuerza, le dice a una, pero has guardado mi palabra. El Señor sabe, lo hablábamos creo que el viernes también, ¿no? Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Él sabe todas las realidades, Él las conoce. Y en cada una de las cartas vemos que Él corrige y gobierna. Pero corrige y gobierna desde el amor. Él gobierna, Él corrige porque ama. Y amado, no tengo tiempo en cada detalle de hacer la comparación, pídale al Espíritu Santo que le muestre, pero ellos estaban acostumbrados a un tipo de gobierno que aplicaba castigo permanentemente. A un tipo de gobierno que quería verlo todo. El César tenía que verlo todo, lo veía a través de sus secuaces. Él conocía cada realidad, pero ese conocimiento no tenía nada que ver con el amor ni el cuidado. Era un conocimiento de explotación, era un conocimiento autoritario, era un conocimiento para mantener la disciplina. Ahora Juan está mostrando a otro rey. Otro sistema de gobierno que fue traído del cielo a la tierra, de un Cristo que está presente, de un Cristo que está viéndolo todo, sus ojos son como llamas de fuego, todo lo ven. Los 7 espíritus de Dios representan una visión global que Dios tiene de todas las cosas. El 7 siempre es número perfecto en la Escritura y especialmente en Apocalipsis. Así que está hablando de esa visión perfecta de Dios. Entonces el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo conoce, pero no para infundir miedo, para infundir seguridad. ¿Qué mayor seguridad puede haber que la de saber que Dios está viéndolo todo y que para Él no somos invisibles? No es la mirada del que juzga, mirá que te estoy mirando. Ojo que te estoy viendo. ¿Se usa acá esa expresión? No. Es el Dios para el que no sos invisible. Tu realidad no le es invisible a Dios. Porque Él conoce. Yo conozco. Y número 4. El tiempo pasa inexorablemente. Número 4, y entendamos esto por favor, una frase que también los apóstoles escriben en sus cartas: el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Claro, pero cuando decimos esto por la mala comprensión que tenemos de la palabra juicio, nos infunde temor. El juicio empieza por la casa de Dios, por nosotros. Pero preste atención a esto, porque
El libro de Apocalipsis trata de juicios. Hay muchos juicios que son ejecutados en el libro. Pero antes de hablar de juicios cósmicos, el mensaje comienza evaluando a la iglesia. Dios va a juzgar después sistemas, la Gran Babilonia, y después ya hablaremos de todo lo que eso representa. Dios va a juzgar sistemas, ciudades, formas de pensamiento, filosofía. Pero antes de juzgar al mundo, Él evalúa a la iglesia. Por eso las cartas individuales a las 7 iglesias no están al final del libro, están al comienzo, están en el inicio, ¿sí? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. El Señor primero purifica a su iglesia, tiene que purificar a su pueblo. Toda reforma espiritual tiene que comenzar en la comunidad de fe, en la iglesia. No podemos esperar del mundo cosas que no han sido trabajadas primeramente en la iglesia. Pero entendamos lo que es juicio, porque juicio no siempre es castigo. Hay un juicio de castigo. Pero el juicio del que estamos hablando, y mi esposa creo que lo explicaba estos días también, es el juicio de separación. Juzgar es separar. Es discernir, es separar la paja del trigo. ¿Sí? Y por las Escrituras, y no lo puedo explicar ahora por cuestión de tiempo, pero el apóstol Pedro nos enseña que el juicio de Dios sobre su iglesia no es castigarlo con cosas malas. El juicio de Dios consiste en quitar de nosotros todo lo que no es Cristo. Nunca es un juicio de condenación. Escuchen, ni siquiera los no creyentes, los incrédulos, hoy están siendo juzgados por su incredulidad. Por eso Dios estableció el día del juicio. ¿Se entiende esto? Llegará un día que habrá que comparecer frente al trono de Dios, donde los incrédulos darán cuenta. Por eso nunca lea o interprete las catástrofes como juicios divinos sobre las personas. Dios no está en el negocio de juzgar a las personas ni a las ciudades que incluyen personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando con sus discípulos y en una ciudad no les recibieron el mensaje? ¿Qué dijeron 2 hermanos? Señor, manda fuego del cielo y consúmelos. ¿Sí o no? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les pasa, muchachos? Era argentino Jesús. ¿Qué te pasa? Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Gloria a Dios. Claro, y te encontrás en las redes cada vez cuando fue la pandemia. Dios está enojado, decía un evangelista gringo. Dios está enojado con la humanidad. Olvídate. Pablo nos pone en onda y dice, este es el día de salvación. No es el día del juicio. Ahora, lo que sí Dios tiene que juzgar, y empieza con su iglesia, es quitar todo lo que no sea Cristo de tu vida y de mi vida. Eso tiene que ser juzgado. Y Dios usa circunstancias y usa determinadas situaciones. Es lo mismo en la iglesia en general. Dios tiene que juzgar y quitar de la iglesia todo lo que no es Cristo, para luego quitar del mundo todo lo que es un obstáculo para el avance del reino y para el cumplimiento de su propósito. Por eso hemos visto a lo largo de la historia, y sería muy largo de enumerar, la cantidad de sistemas, filosofías, ideologías, sistemas de gobierno que han caído, dictaduras que han caído a lo largo de la historia. Y déjeme darle una palabra profética que no es mía, es de la Escritura. Seguirá sucediendo. Trate de individualizar todavía lugares donde hay gobiernos autoritarios, especialmente los que impiden que la gente pueda desarrollar la fe que quiera cada uno. Déjeme decirle que tienen fecha de vencimiento. Gloria a Dios.
tienen fecha de vencimiento. El sistema que hoy impera, por ejemplo, en la China comunista, déjeme decirle que caerá. Yo no sé si lo veré, y si usted lo verá. Lo que sí sé es que caerá. Amén. Inexorablemente, porque todo lo que impide la libre elección de las personas respecto a su fe, tiene que caer para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Amén. Entonces, pero eso empieza ¿dónde? En la iglesia, ¿sí? No podemos reclamar, y esta ha sido la hipocresía de la iglesia evangélica. Hacemos marchas para reclamar la injusticia de que 2 hombres o 2 mujeres se casen. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Y las injusticias internas de la iglesia? No podemos reclamar transformación del mundo si ignoramos la salud espiritual de nuestras comunidades de fe. Amados, el reino, y esta es una dinámica que vemos también en toda la Escritura y en Apocalipsis, el reino avanza de adentro hacia afuera. Avanza de adentro hacia afuera, comienza por la casa de Dios. Entonces el mensaje de Apocalipsis es local, está dirigido a iglesias específicas, a comunidades de fe específicas que estaban dentro de la historia del primer siglo, situadas en una región especial. Y déjeme decirle otra cosita. Total, es la última, así que ya después si me echan ya se terminó el evento. ¿Sabe cómo nacen estas 7 iglesias? Porque el apóstol Pablo, con su equipo apostólico, salieron a hacer un viaje para establecer congregaciones. Y en 2 lugares a donde quisieron ir, tuvieron la sensibilidad espiritual para oír al Señor decirle, ahí no. Si nosotros queremos ir a predicar a un lugar y hay oposición, enseguida reprendemos al diablo, ¿sí o no? Pero ellos entendieron, y Pablo lo dice explícitamente, Lucas mejor dicho en el libro de Hechos, el Espíritu Santo se los impidió. Y luego tuvieron la visión de un varón macedonio que dijo, pasa y ayúdanos. Y me gusta la expresión de Lucas, enseguida. No, bueno, esperamos un tiempo, tomamos 10 días de ayuno a ver si era Dios o era el diablo. No, enseguida nos preparamos para ir. Y allí nacen las 7 iglesias de Asia Menor. De ese viaje apostólico es la entrada del Evangelio a la región de Asia Menor por un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Ahora volvemos. El mensaje es local, pero con alcance universal. Que el mensaje haya sido dado inicialmente a 7 iglesias particulares en una región específica, como es la región de Asia Menor en el primer siglo bajo el Imperio Romano, y todo lo que dijimos no impide que ese mensaje sea hoy para nosotros también. Por eso dice, bienaventurado todo aquel que lee y escucha, porque Juan sabía que eso iba a quedar registrado y que iba a llegar hasta nosotros. Por eso el mensaje, ¿sí?, es universal. Aunque eran iglesias históricas, el Espíritu dice en cada uno de los 7 mensajes que da los capítulos 2 y 3, termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? Porque este es un mensaje para la iglesia de Cristo en todo tiempo. Por eso es una injusticia tremenda que hoy la iglesia evangélica o gran parte ignore el libro de Apocalipsis porque le parece difícil de entender. Que los creyentes no lo lean, que los predicadores no lo prediquen. Es injusto. Porque es un mensaje para nosotros. Y es un mensaje, fue para ellos, es para nosotros y seguirá siendo relevante para la iglesia de Jesucristo. Lo particular se convierte en un paradigma o en una norma para todos. ¿Ven? Empieza en lo particular, pero se transforma cuando le dice a una de las iglesias, sé fiel hasta la muerte. Y otra vez, no era una expresión romántica. Te amo hasta la muerte. ¿Sí?
No era una expresión romántica. Sé fiel hasta la muerte era sé fiel aunque te maten, porque esa posibilidad estaba a la vuelta de la esquina. Pero cuando dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ese mensaje particular se transforma en un paradigma para todo hijo de Dios. En una norma para los hijos de Dios. La fidelidad a Cristo es hasta la muerte. Claro, y uno piensa, bueno, pero nosotros estamos lejos de que nos maten. No, pero la fidelidad a Cristo demanda muerte todos los días. Tal vez no de tu físico, pero sí de vivir crucificado con Cristo. Eso es ser fiel hasta la muerte. Amén. La otra puede suceder a algunos sí, a otros no, pero esa muerte debe ocurrir a todos, debe suceder a todos los hijos de Dios. Amén. Lo particular se vuelve paradigma, ¿sí? La Escritura fue escrita para ellos, pero preservada para nosotros. Este mensaje fue escrito para ellos, pero fue preservado para que a lo largo de la historia todos tengamos acceso a la riqueza. Por eso no debemos deshistorizarla, o sea, no debemos sacarla del ámbito histórico en el que fue dada, pero tampoco debemos ignorar su vigencia para nuestro tiempo. Fue relevante para ellos, sigue siendo relevante para nosotros. Amados, Dios está llevando a la iglesia en esta carta de este siglo al siglo venidero. Este siglo fue lo vivido antes de la cruz. El siglo venidero es todo lo vivido post-cruz, después de la cruz. Y esa es la transición que Apocalipsis enseña. Esa es la transición que el Señor está enseñando a las iglesias del primer siglo, pero también nos enseña a cada uno de nosotros. Por eso el mensaje a las 7 iglesias muestra algunas realidades. Número 1, muestra que el reino ya está operando. El reino ya está operativo en la tierra a partir de la cruz. Muestra que el juicio estaba cerca para esa generación. El juicio sobre sistemas, el juicio que es proclamado en Apocalipsis, nunca tuvo que ver con un fin del mundo lejano. El tiempo está cerca, dice, el juicio se iba a cumplir en los tiempos de esa generación. De hecho, y esto lo adelanto, lo estudiaremos en algún momento, lo vamos a estudiar con la Escuela de Ministerio, seguramente ahora comenzamos el martes la clase, pero gran parte del Apocalipsis, y esto puede ser corroborado con datos históricos, gran parte del Apocalipsis ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Porque el primer juicio fue sobre Israel. La destrucción del templo y la destrucción de la ciudad no fue un dato menor. Fue un cambio rotundo, donde se termina un sistema religioso para dar lugar al avance del reino de Dios. Después van a pasar algunos años hasta que se ejecute finalmente el juicio contra el Imperio Romano, que fue el último imperio que gobernó sobre la tierra. Y de ahí en adelante. Este mensaje nos enseña también que la fidelidad, o nos enseña la fidelidad que se requiere o se requería de la iglesia en la transición de los pactos. ¿Por qué hablamos de transición? Porque creemos que el nuevo pacto fue establecido en la cruz, ¿sí? Cuando Cristo murió, el velo se rasgó en dos, ¿sí? Y se abrió el acceso al Señor, lo cual marca la culminación de un pacto y el inicio de otro. Pero en la parte operativa y terrenal, el sistema de sacrificios del antiguo pacto y el sistema levítico, del sacerdocio levítico, no terminó hasta el año 70. Por eso esos primeros años de la iglesia fueron años de transición pactual. La transición del antiguo pacto al nuevo pacto. En la cruz y desde Dios ya estaba todo consumado, pero en la tierra fue toda una transición. Aún a los discípulos les costó dejar ciertas cuestiones judaicas. ¿Por qué? Porque se fue entendiendo con el tiempo. A Pedro le costó horrores entender esa realidad, hasta que finalmente lo entendió. Para finalizar, amados,
Si Juan escribe este libro de Apocalipsis a iglesias reales, no ficticias, reales, entonces hay 5 conclusiones que podemos sacar. Número 1, que la fe se vive en comunidad. Diga conmigo, la fe se vive en comunidad. No, pero yo y Dios y yo, y me metí en intimidad con Dios, y Dios me reveló porque yo, porque mí, porque... Se vive en comunidad. No sé si lo digo o no lo digo. ¿Lo digo, Pastor Kenneth? Pastora Kaila. Desconfíe de aquel que le dice, me metí a solas con Dios 3 meses y Dios me reveló esto. Desconfíe. Porque los apóstoles usaron otro lenguaje. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. No es me metí a solas con Dios. Fuimos sensibles y Dios nos habló. Por eso, pertenecer a asociaciones con pastores, a grupos apostólicos, pastorales, es tan saludable. Porque Dios se revela a comunidades. Que nos puede hablar algo particular, sí, pero tiene que ser sometido a la comunidad de fe para ser juzgado por la comunidad de fe. Porque seguimos todavía batallando con el alma y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso la comunidad de fe funciona como un escudo protector. Para que lo que yo creo, pero que a lo mejor estoy equivocado, o a lo mejor estoy en lo cierto, pero necesita una corrección. Soy un Apolos que tengo vehemencia, que entiendo el nuevo pacto, pero hace falta que una Priscila y Aquila me tomen a cargo un momento y me digan, está bien lo que estás creyendo, pero fíjate que te falta ajustar acá. Qué maravilloso es eso. Qué saludable es eso para la iglesia de Jesucristo. La fe se vive en comunidad. La revelación ocurre en la historia. Dios no está ajeno a la historia y a la realidad humana. Cristo gobierna activamente a su iglesia. Tercer lugar. ¿Sí? Número 1, la fe se vive en comunidad. Número 2, la revelación ocurre en la historia. Número 3, Cristo gobierna activamente a su iglesia. Yo conozco, yo reprendo. ¿Sí? Yo estoy, dice el Señor. Número 4, la transformación comienza por nosotros, por la iglesia, por la comunidad de fe, por su casa. Número 5, el propósito eterno se manifiesta en cuerpos locales concretos. El propósito eterno de Dios se manifiesta a través de grupos locales, comunidades concretas de fe que se reúnen para exaltar al Señor, pero también para ser edificados, para luego cada uno en el ámbito donde Dios lo puso, ser la expresión de Cristo. Eso es iglesia. Pero tenemos que redefinir el concepto. Y la iglesia no son nuestras reuniones. Nuestras reuniones forman parte, son importantes, pero la iglesia trasciende a las reuniones. Porque es una constitución divina. Por eso no somos espectadores frente al Apocalipsis, amados. No somos espectadores de una profecía lejana. ¿Y cuándo será que las estrellas caigan del cielo? ¿Cuándo será? Y estos días escuchábamos algunos reels. No, porque lo que está pasando en Medio Oriente es cumplimiento de las profecías. ¿Sabes cuántas veces en 65 años, aunque no parezca, tengo 65 años? Si usted no me cree, pero los tengo. Le muestro el pasaporte, los tengo. Bien llevadito, pero los tengo. Nací en el Evangelio. ¿Sabe las veces que escuché? ¡Ay, ya están todas las señales! Cristo viene pronto. Cansado. Porque siempre se leyó Apocalipsis de esa manera, como un conjunto de profecías lejanas, de algo que va a suceder, un mundo en catástrofe. Lo hablábamos estos días, ¿sí? El concepto aún humano popular de Apocalipsis, ¿qué es? Catástrofe.
Mire una película apocalíptica. Pregúntele a alguien y dígale, recomendame una película apocalíptica. Y usted va a ver ahí juicio, desolación, ¿sí? El último día del primer día, como hay unas películas, ¿no?, que hablan de todo eso. Porque esa es la imagen, pero no es esa la realidad. No, ¿usted cree que los creyentes del primer siglo necesitaban eso? No, necesitaban saber quién gobierna la historia. Porque alrededor de ellos todo se venía abajo. Ellos necesitaban este mensaje. No somos espectadores de una profecía lejana, somos protagonistas de un reino que está avanzando. Somos partícipes de un propósito que se está desplegando en la tierra. Somos parte del mismo proyecto de Dios que camina en medio de los 7 candelabros, que camina en medio de su pueblo. Yo no sé a usted qué le pasa con esto, pero a mí me llena de gozo, me llena de esperanza y de fortaleza para seguir avanzando y haciendo aquello que el Señor nos ha encomendado a hacer. Amén. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Comience a darle gracias al Señor un momento, allí donde está, por la iglesia, por la iglesia, por la iglesia, por la comunidad de fe. Valore la comunidad de fe donde Dios le ha insertado. Ame esa comunidad de fe, ámela, ámela. Ame a sus pastores, honren a sus pastores que cuidan de ustedes. Por favor, necesito decir esto, perdóneme, pero ahora que no ejerzo la labor pastoral lo puedo decir sin vergüenza o sin ningún temor a ser malinterpretado. Amados, los pastores que ustedes tienen pasan noches sin dormir, preocupados por su estado espiritual. Sus pastores dejan cosas personales, legítimas, por dedicar tiempo a la preparación, a una palabra, a aconsejarlo. Hemos dejado a nuestros hijos a veces horas y en algunos casos nos hemos arrepentido. Pero hemos dejado a nuestros hijos horas para aconsejar a quien después que le aconsejamos 2 horas salió e hizo lo que quiso. Pero lo hacemos con amor, lo hacemos con responsabilidad. Valore a sus pastores, honre a sus pastores, porque dice la Escritura, porque ellos velan, cuidan por ustedes, por sus vidas, por su familia. Y eso es parte de la comunidad de fe, pero valore a sus hermanos también, honre a sus hermanos, a los que Dios puso dentro de esa comunidad de fe. No importa si es pequeña o es numerosa, porque eso no cambia la esencia de una comunidad de fe. Lo que nos hace iglesia es la vida que portamos, la vida del Hijo de Dios. Dele gracias por su iglesia. Hay un momento usted, si usted es creyente de una congregación y tiene pastores, dele gracias un momento por sus pastores. Y los pastores, denle gracias, aunque cuesta a veces, dele gracias por los miembros. Dele gracias por los hermanos que son tan bonitos y obedientes y tan colaboradores. Dele gracias, dele gracias, dele gracias al Señor. Vamos, en familia, estamos en familia. Dale gracias al Señor por la iglesia y las iglesias, la comunidad de fe. Y no solo mi comunidad de fe, sino las otras con las que hoy podemos estar reunidos juntos como una sola. Como si fuera una sola congregación. Gracias, 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 Señor. Gracias porque tú caminas en medio de los candeleros. En medio de los candelabros está el Señor allí amando, mirando a su iglesia, enseñando, guiando, ocupado en ver el estado de su iglesia. La iglesia no está edificada sola, la iglesia no está a la deriva. El Hijo de Dios, aquel que Juan ve allí en el capítulo 1, Él está en medio de las iglesias, en medio de los candeleros. En medio de los candeleros estaba alguien
con aspecto de un hijo de hombre. Siga orando y dele gracias mientras escucha. Alguien con aspecto de hijo de hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura de su pecho, vestiduras sacerdotales. El sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra fe. Él está en el medio, Él está en el medio. Su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte que el estruendo como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Eso es lo que ve Juan en medio de las iglesias. Desde la tierra se veía el imperio romano avasallante, temerario. Desde la tierra se veía persecución. Desde la tierra se veían falsos apóstoles, falsos profetas. Desde la tierra había hambre para muchos creyentes. Desde la tierra muchos eran azotados. Desde la tierra se veían muchas dificultades, pero Juan tiene esta visión y él ve la iglesia y él ve las iglesias y ve al Hijo de Dios en medio de ellas. Gracias, Señor.